Un trabajador nunca es solo un trabajador, también es lo que desea y lo que teme, que come y cómo baila, las cosas por las que brinda y aquellas por las que lucha. Bienvenidos a Ferro White, un museo que se dedica a la historia de los trabajadores y de las trabajadoras. Es un museo sobre los ferrocarriles y sobre las máquinas, pero que descubrimos que tenía sentido en tanto habla de la experiencia de los trabajadores. Y eso es así desde un origen, porque este museo no nació a partir de una donación de objetos que hizo la empresa estatal de trenes o los concesionarios privados del tren que vinieron después, sino que fue armándose a partir de lo que personas de a pie, ferroviarios o sus familias trajeron en una bolsa de los mandados, fragmentos de ese inmenso mundo ferroviario que tras las privatizaciones en alguna medida estalló y que esta gente supo recuperar. Nadie diría que se robaron esas cosas, a veces decimos que las expropiaron patrióticamente, de manera preventiva, porque reconocieron en esas cosas un sentido que era personal, pero también de sus familias y también de todo un lugar, un sentido que nos abarca aun cuando no lo sepamos. Por eso Ferro White, el principal patrimonio de Ferro White, son esas personas, y por eso en este museo, además de ver los objetos, vemos las manos de los que las trajeron, ¿no? Y qué hicieron esas manos. Por eso es que Ferro White se piensa como un museo del trabajo ferroportuario y en un sentido más radical, como un museo taller, es decir, como un museo que no solo exhibe objetos, sino que los produce. Y los produce en colaboración con esas personas o sus familiares actuales, sus descendientes, los vecinos de este puerto. Este museo funciona en el taller de lo que se conoce como el taller de mantenimiento regional de la usina, que es el castillo que está afuera, que copa toda la escena cuando ingresas acá. Y este taller fue construido a principios de los años 60, en un momento de ampliación de la usina. Y este lugar, esta sala, lo que nos trae son las historias de los talleres ferroviarios en Bahía Blanca y en la región. O sea que todas las herramientas originales de ese taller de la usina ya no están más. En su lugar, lo que siempre decimos, están las huellas de ese desguace que sufrió la usina en su momento, cuando fue cerrada, y empezaron a ocupar esas huellas herramientas provenientes de los talleres ferroviarios de los que recién hablaba Nicolás. Este planteo acá en la sala principal nos lleva a la historia de cómo eran las memorias de los trabajadores en esas distintas secciones que tuvieron los talleres ferroviarios como parte de un todo. Y después hay otras áreas que las podemos diferenciar, por ejemplo, en el sector de allá, que decimos, las historias de los pasajeros felices, de las estaciones felices, de los balnearios populares, ¿no? Entonces vas abriendo un poco esa historia del trabajo y la empezás a vincular un poco más con esa historia más social y el ferrocarril como estructurador de todo eso. Y si avanzás un poquito en el taller, en la parte del Zoom, decimos que el planteo tiene que ver más con la historia del mar y del trabajo, pero es una sala un poco más móvil y hay muestras temporarias también ahí. Esto también, algunos sectores se van ajustando y se van cambiando según los contextos, pero acá hay un planteo que viene perdurando a lo largo de la historia del museo, que ya lleva 21 años. Es una concepción cultural esa que está detrás de la palabra, ¿no? Porque el tripalium era un instrumento de tortura en ese antiguo mundo de origen latino, y puede ser una tortura trabajar, ¿no? Puede serlo. Tiene que ver con parte de la experiencia del trabajo. Puede también no ser eso y ser un espacio de realización, pero esos sentidos todo el tiempo están en juego en torno a qué es trabajar, que es una noción sumamente móvil. Y el museo como dispositivo es interesante para abordar para historizar esa noción, ¿no? Que a veces se esencializa, pero que cambia y que cambia mucho. En el tiempo que el museo lleva abierto ha cambiado muchísimo, ¿no? Este museo está armado en base a los objetos que utilizaron muchas personas que probablemente en muchos casos trabajaron toda su vida en un mismo lugar.
con ascensos, con trayectorias, pero en un mismo sitio, a veces incluso haciendo una misma tarea. Y hoy tenemos un mundo laboral que es sumamente complejo, sumamente diverso, en el que todavía existe esa vieja clase trabajadora que podía hacer un solo trabajo durante mucho tiempo, pero que convive con asalariados informales, que no tienen un recibo de sueldo, o conviven directamente con los trabajadores que se piensan a sí mismos como emprendedores, ¿no? Nosotros pensamos que son muchas cosas. Por eso esa frase que siempre traemos, que no es solamente la persona que va y que cobra su salario, sino que es la que tiene miedos, la que siente cosas, la que baila, la que brinda. Somos muchas cosas quienes tomamos un trabajo, que puede ser en distintas situaciones, como decía recién Nico, en distintos sectores. Pero bueno, el trabajo no siempre tiene que ser un padecer. Hay trabajos que son comunitarios, hay trabajos sociales, trabajos comunitarios que acá en Ferroguay también se desarrollan mucho. Bueno, hay trabajo creativo, la palabra trabajo puede llevarte a lugares que te alimenten el espíritu y que no solamente sean para el sustento económico. Un trabajador o trabajadora es aquel que crea el valor en una sociedad. Ahora, ese valor no siempre coincide con la noción de dinero a la que estamos habituados, ¿no? Pero básicamente un trabajador, yo diría que es eso, ¿no? Es aquel que crea el valor del mundo en el que vivimos. Depende en qué condiciones se dé ese trabajo, ¿no? El trabajo dignifica si tenés derechos laborales, pero si no los tenés, per se, hay ciertos aspectos de esa idea de cultura del trabajo que a veces nos traen algunos problemas, ¿no? Esta idea de el que no trabaja es porque no quiere, ¿no? O para tomar una frase que es que nos concierne, ¿no? Es anda a laburar al puerto, ¿no? Que presupone varias cosas en simultáneo, ¿no? Por un lado, que solo es trabajo aquel trabajo ligado a un esfuerzo físico de carácter agotador, como el que podía ser un estibador del puerto de otras épocas. Y que por otra parte en un puerto siempre hay trabajo para todo el mundo todo el tiempo, cosa que no es necesariamente así, sobre todo a partir de que pensemos los cambios tecnológicos que van reduciendo la mano de obra masiva, ¿no? O no calificada. Y esa es otra jerarquización engañosa, porque detrás de un trabajador de la fragua de los talleres Bahía Blanca Noroeste había cálculo matemático, había una destreza, había un montón de trabajo intelectual, pero que rotulado como manual, ¿no? En el trabajo artesano hay un montón de operaciones que son de naturaleza intelectual. Entonces, cuando empezás a observar esa historia, se te empiezan a borrar esas jerarquías tan netas, ¿no? Pero si pensás en, para usar otra frase hecha, que se te quema la cabeza, sosteniendo esta herramienta que pesa tan poco pero que insume tanta energía, habría que ver eso también, ¿no? Habría que revisar esa idea de que el trabajo intelectual no involucra el físico, ¿no? Nuestros cuerpos encorvados, nuestros problemas de espalda por estar mirando esto todo el tiempo, nuestros problemas para dormir. Hay un montón de cuestiones que son de índole física que están vinculados al trabajo que algunos llaman abstracto, ¿no? O informatizado o intelectual. Esta es la pala por excelencia hoy por hoy. Y un ejercicio que hacemos con algunos chicos de escuelas que nos visitan es sostener al mismo tiempo una herramienta como esta y a la vez esta, ¿no? Y tratar de pensar qué pasó de acá a acá en tan poco tiempo, ¿no? Y qué diferencias hay. Ya a nivel sensible, ¿no? Este es un artefacto que está como calentito, que es liso, que es liviano. Esto es frío, tiene bordes más netos, obviamente pesa más, empieza a vencer la mano. Bueno, ahí hay toda una historia en la que el museo y mucha otra gente indaga, ¿no? Hay algunas personas que tienen que tener hasta 3 trabajos, ¿no? Como para llegar a fin de mes. Que es muy diferente al relato que está tan fuerte acá en el museo, ¿no? Estas historias que trae Nico de ese trabajador que ingresaba
que proyectaba con esa jubilación y que podía formarse a lo largo del tiempo y que era parte de una familia ferroviaria. Y hoy estamos en otro momento de la historia del trabajo, donde nos pusimos a pensar también en los trabajos de cuidados, en los trabajos domésticos, que lo fuimos incluyendo en ese análisis, pero también en un contexto donde, bueno, en distintos sectores es necesario tener muchas horas o en escuelas, bueno, o compensar ese trabajo incluso en la órbita estatal con otros emprendimientos que sean quizás más personales o privados. Perdón, agrego una cosa más, es un cambio en los modos del trabajo, pero también un cambio en las subjetividades, porque ese trabajo que a veces supone una autoexplotación al mismo tiempo puede suponer un valor para el trabajador, ¿no? Hay trabajadores que eligen en nombre de su libertad de empresa o la libertad que tienen para juntar más plata, si quieren trabajar más horas, eligen esa libertad, ¿no? Que mirada desde el mundo de los trabajadores asalariados, de los trabajadores formales, que están un poco más representados en estas salas, se ve como extraña, pero es una subjetividad a la que hay que atender, ¿no? que es en alguna medida nueva y que a veces no encuentra una voz, ¿no? En la sociedad que exprese, o sí la encuentra finalmente, que exprese ese cambio de mentalidad, ¿no? Una de las tareas del museo es hacer entrevistas que van nutriendo un archivo oral, además de recopilar papeles, documentos. En el museo hablamos con las personas y en esas entrevistas puedes encontrar en una misma historia vital momentos en los que el trabajo fue una pesadilla y momentos en los que el trabajo puede ser un espacio de realización, ¿no? De hacer algo que sentís que está bueno, que es relevante, que significó un cambio para tus pares. Así que ahí hay una extraña convivencia entre la pesadilla y el sueño. Tal vez sin romantizar esto de tener que ir a un lugar de trabajo y que tenés un patrón y que controlan cada movimiento tuyo. Las historias que fuimos aprendiendo acá es que esos trabajadores después salían del taller o del espacio de trabajo y volvían a elegirse para seguir compartiendo las horas del día, o se iban a brindar a un bar, o compartían un momento en la cantina, o esto que siempre decimos, los espacios de sociabilización que fueron posibles porque el ferrocarril funcionó como funcionó durante tanto tiempo. Bueno, ahí aparece el placer o el deseo de, bueno, está bien, voy, cumplo mi tiempo, pero después elijo hacer esto otro. Y me parece que había como un equilibrio más. Y eso es un tema que lo empezamos a pensar hace poco tiempo, digamos, en toda la historia del museo. Fuimos atajando ese tema en los años más cercanos y partiendo, primero porque el mismo contexto internacional y la lucha de los feminismos te va llevando, ¿no? a pensarlo, a que no lo puedes dejar puertas hacia afuera. Y la pregunta que quisimos hacer en la comunidad de mujeres acá del museo es cuáles fueron los trabajos de familiares tuyos, ¿no? Como que arrancamos de algo muy simple, cercano, anecdótico, a sabiendas de que no hay historias que estén documentadas en el archivo del museo sobre mujeres que trabajaron en el ferrocarril o en el puerto, que hay algunas, pero que es todo una historia como para investigar. Y bueno, y esta duda, ¿cómo puede ser que todo esto se sostuvo y que estaban haciendo las mujeres, sabiendo que las mujeres en pequeños y en grandes acontecimientos a lo largo de la historia siempre estuvimos? Entonces, relevando un poco esas memorias, fuimos incluyendo el tema y diversificando los tipos de trabajos. O sea, fuimos aprendiendo que las bolseras como trabajadoras asalariadas sí hacían a la historia del modelo agroexportador y del extractivismo y etcétera, pero que ese trabajo asalariado también implicaba un trabajo puertas hacia adentro de la casa y que todo ese tiempo destinado a cocinar, lavar, blim blim, hacía posible que todo este gran puerto pudiese funcionar.
A veces acá se parte de cuestionar algunos estereotipos. Por ejemplo, estos obreros que están acá en la sala nunca existieron como tales, son una caricatura, y parte del trabajo del museo tiene que ver con empezar a tematizar el arquetipo y bueno, convertirlos en obreros para armar. Hay otro sector en el que estos mismos obreros puedes vestir y desvestir. Y luego apareció cuestionando el estereotipo de que el puerto es un lugar para hombres, ¿no? Por excelencia. Bueno, empezó a aparecer la trabajadora en esas múltiples dimensiones, ¿no? No solo la obrera de las fábricas de bolsas, sino la trabajadora doméstica, el ama de casa. Y eso de hecho cambió el museo porque hay otro espacio que recuperamos más cerca en el tiempo, que es el Taller Prende, que es un lugar donde se realizan talleres comunitarios que tienen muchísimo que ver con las mujeres de este lugar, ¿no? Talleres de huerta, talleres textiles, de serigrafía, bueno, de cerámica, que están a cargo de mujeres, ¿no? Y que congregan sobre todo a mujeres del lugar. Así que si por un lado Ferroguaita arrancó con un montón de señores ferroviarios que se organizaron para salvar esas herramientas, como te contaba, hoy por hoy uno podría decir que quienes sostienen, digamos, la actividad de este museo con vocación comunitaria son mujeres. Y esa es una gran pregunta que habrá que plantearle a los sociólogos laborales, ¿no? No sé si el trabajo va a desaparecer, pero sí queda claro que se transforma, ¿no? Que la tecnología transforma el trabajo, lo pone en cuestión, al mismo tiempo pone sobre la mesa cuestiones como la del salario universal, ¿no? Modos de pensar, digamos, cómo distribuir la renta, digamos, a partir de que esos modos tradicionales de lo laboral escasean, se reducen. Pero creo que vamos a tener que seguir lidiando con la cuestión del trabajo durante mucho tiempo.